Tema 6, identificación de pérdidas. La etapa número 5 que vamos a ver ahora es la identificación de pérdidas. Ya vimos cómo establecer un contexto, establecer condiciones generales, listar o desglosar el trabajo en tareas y en pasos o segmentos. Vimos la necesidad de caracterizar el trabajo, de caracterizar las tareas y los segmentos, porque a partir de ahora viene lo específico. Necesitamos identificar las pérdidas. Por lo tanto, el paso número 12 es la identificación de pérdidas. Ahora la pregunta es, ¿de qué pérdidas? Está claro que si estamos haciendo una ATS, un análisis de tarea segura o de trabajo seguro, está enfocado hacia la seguridad, pero podemos identificar todas las pérdidas relacionadas al trabajo, aquellas a la seguridad, aquellas a la calidad, aquellas pérdidas relacionadas al medio ambiente, a la producción, a la seguridad alimentaria, a la seguridad patrimonial, relacionadas a la seguridad de proceso. Todo depende de los criterios que vaya a utilizar la organización en cuanto a cómo se debe hacer un análisis de tarea. Puede identificar todas las pérdidas, lo cual me va a llevar un tiempo importante y la participación de muchos especialistas, y después tratar solo algunas o tratar todas. Entonces hago un análisis de tarea más global, más general. Para identificar las pérdidas necesitamos identificar las fuentes de peligro, porque los peligros, como vimos en el curso anterior relacionado a este, son todos aquellos entes, todas aquellas cosas o todas aquellas situaciones con capacidad de generar daño. El tipo de daño va a depender del enfoque que vamos a darle al ATS. Para identificar peligros, voy a traer un pequeño resumen del curso de Introducción a la Gestión de Riesgos. ¿Qué información necesitamos para identificar o dejar especificado un peligro? Primero, el tipo de peligro, por ejemplo, electricidad. Ahora bien, ¿cuál es la fuente que origina ese peligro? ¿Dónde está la fuente que va a originar el daño más que el peligro? ¿Cómo puede suceder ese contacto eléctrico? Y después las consecuencias de ese contacto, de ese tipo de peligro. Esta información es útil, es muy necesaria, porque después tenemos que establecer medidas de control y hacer la evaluación de riesgo correspondiente. Por lo tanto, necesitamos identificar el peligro, cuál es la fuente originadora, cuál es el mecanismo o la forma como puede suceder este contacto, este accidente, esta pérdida, y cuál es el tipo de daño que va a generar estas pérdidas. ¿Podemos agregar más información? Sí, totalmente. Esta para mí es la menor información que necesitamos para tener caracterizado e identificado el peligro de cada puesto de trabajo. Una máquina, una herramienta, el tipo de energía, un producto químico, un residuo, un movimiento de carga, un movimiento repetitivo. Entonces tenemos un montón de pérdidas distintas. Acá podemos ver un pequeño cuadro donde está identificado el peligro, la fuente, el mecanismo y la consecuencia. Muy sencillo, pero ejemplificado. Por lo tanto, la identificación de exposición a pérdida implica identificar los peligros, identificar la fuente que origina ese peligro, identificar las formas o mecanismos cómo puede suceder, porque además de esto me lleva a hacer prevención. Si yo puedo identificar cómo va a pasar el contacto eléctrico entre la persona y la fuente de electricidad, entonces puedo anticiparme, puedo hacer prevención. Y la identificación de las consecuencias.